Muy buenos días, tardes o noches según el hemisferio donde ustedes se encuentren o, por supuesto, para aquellos que lo van a ver en diferido. Mi nombre es Temis Adriana Marcano Rodríguez. Se preguntarán de dónde ha salido toda la información que a continuación les voy a compartir. Y les cuento que proviene de muchísimos autores, de libros, de varias épocas, de talleres, cursos, diplomados, etcétera, provenientes de varias partes del mundo y por supuesto de varios autores. Al final de la presentación les voy a dejar parte de esa historia y mis redes para intercambiar conocimientos con ustedes. He pasado casi toda mi vida en esos estudios. Comencé a los 12 años y bueno, hasta hace poco fue que logré, algunos años atrás, que logré mi objetivo. Mi objetivo era cómo funciona el poder mental. Y bueno, por eso ahora estoy compartiendo pues todos estos conocimientos que ya digamos concluyeron con el objetivo. Como vieron en la lámina anterior, existen dos tipos de materia, la que vemos y la que no podemos ver. Una se genera de la parte del centro del átomo o núcleo, que es la materia, y la otra se genera del campo electromagnético, que se forma cuando giran los electrones y por supuesto los protones. En base a ello se forman esas elípticas que están descritas allí en ese dibujo, en esa representación, que son lo que define el campo electromagnético, lo que define los llamados campos morfogenéticos o campos mórficos. Es lo mismo, es el campo. Nuestro tema de hoy es cómo atraes lo que vibras. Y le describí que es el campo para contextualizar el espacio por donde transitan varias leyes que rigen el proceso evolutivo de los seres humanos. Solo mencionaré un abrebocas por motivo de tiempo, refiriéndome específicamente a las que aplican el proceso de creación referente a la atracción de lo que vibras, que es nuestro tema de hoy. Contextualizando el origen de estas leyes y postulados, se preguntarán quién habrá diseñado el plan, su programación, su creación. Y para no entrar en polémica, solamente mencionaré que se originan en la sabiduría del absoluto o la divinidad, y por lo cual o por lo que son absolutas y no se pueden negociar. Su desobediencia implica un resultado lamentablemente contradictorio a lo que queremos, con el único fin de que bajo la adversidad pudieses darte cuenta de que existen leyes que regulan nuestra existencia. Dentro de esas leyes que regulan todo lo que existe, podemos mencionar, por supuesto, las fuerzas que sostienen los planetas, cómo se sostienen los planetas. Podemos mencionar el origen de la noche, del día, etcétera, etcétera. Lo que sí es que sabemos, pues por lo que ya conocemos, que los universos están organizados desde las fuerzas o por o a través de la fuerza que existe en la materia oscura, que es acá acabamos de ver lo que se llama el campo. Dichas leyes se ejecutan cual inteligencia artificial, como si fuese una aplicación de Windows. Entras al escritorio, te encuentras con herramientas que dispones, con las que puedes interactuar. Saber cómo funcionan es lo óptimo, cuya finalidad es sacar el mejor provecho para obtener mejores beneficios o resultados. Ahora, si aplicamos o todo esto aplicado a nosotros mismos, seríamos todos los humanos que estamos en el planeta interactuando en el campo del escritorio de Word o Office o el que sea, con sus herramientas que serían las leyes y postulados que funcionan de una manera específica. Todo aquel que interactúa con la aplicación obtendrá su respuesta reactivamente. Quiero hacer énfasis en esto, reactivamente, sea cual fuere,
no importando quién sea él o los que las estén experimentando. Simplemente estas contienen una programación que al interactuar modifica la experiencia de vida. Debo aclarar que la programación de dichas leyes solo tiene la finalidad de ser los linderos, el sendero, la guía por donde hemos de transitar un espacio controlado por las leyes como dinámica para no salirnos de nuestro objetivo o propósito inicial, que es el aprendizaje. Todos los habitantes del planeta, sin exclusión, interactúan con el campo enviando sus creaciones hacia él. ¿A qué creaciones me refiero? A sus creaciones mentales. Luego podemos en la ronda de preguntas aclarar un poco más esto, ¿no? En el inicio se preselecciona el país, la familia y la condición del personaje, o sea, del cuerpo físico. Este le va a proporcionar todos los condicionamientos necesarios para desarrollar su evolución. Quiere decir que venimos al planeta escuela, que es la Tierra, y venimos a desarrollar un propósito, y estas leyes lo que hacen es garantizar el mismo. Como expresé, fueron diseñadas y alegóricamente podemos decir que son las reglas del juego. Desde la cuántica, estas leyes están inmersas pues, en lo que se dice la teoría de causación, que como su nombre lo indica es la interacción con el campo, donde obtenemos no solamente información, memorias, etcétera, ¿no? Sino también tenemos formas de energía del tipo onda que hacen los efectos a todos los sistemas físicos, químicos y biológicos, y que bueno, también son conocidas desde la bioenergética como fuerzas tensionales. Dice la primera ley que el universo es mental, cuyo albergue es precisamente la materia oscura, conocida también como campo mental, desde donde se guía nuestra actuación. Así pues, todo se inicia interactuando desde nuestros pensamientos, sean conscientes o inconscientes. De allí la importancia de concientizar las emanaciones de energía mental que van al campo, ya que éstas van a interactuar con lo convenido que va a ser aplicado bajo la inteligencia artificial, quieras o no, o estés consciente o no. Las leyes del campo, como expresé, son como las aplicaciones. Se ejecutan reactivamente para controlar el desarrollo y la evolución de la conciencia, que es nuestro propósito raíz, para que se cumpla el ejecútese de cada uno de los propósitos de vida. Como precuela, bajamos a realizar la vida en una familia que contiene los beneficios, aunque bueno, para algunos de los maleficios que signan nuestra experiencia humana, realizando la aclaratoria que no solo hemos de heredar lo transmitido por el ADN a nivel biológico químico, también hemos de heredar costumbres, mañas, comportamientos, gustos, sus formas físicas y, por supuesto, hemos de heredar un árbol, una conciencia, una historia de nuestro árbol familiar, que es nuestra herencia familiar de nuestra ancestralidad, que son esas tareas o actuaciones que nuestra familia, origen o ancestro dejó pendiente para nosotros continuar o sanar, que es tema de otra oportunidad dada su amplitud. El reconocimiento de las leyes o las fuerzas con las que interactuamos nos estimula hacia el mejoramiento humano. Alegóricamente, podemos decir que el planeta es el colegio y cada ciclo de vida es un curso académico, cuya esencia o ser seguiría o no desarrollando el nivel de la conciencia. Pues también tenemos la opción del game over,
o podemos jugar otra vez. La ley de evolución nos enuncia que todos los seres afines tienden a agruparse en el mismo lugar. Esto nos abre a la reflexión para entender el por qué cada individuo cohabita en un determinado país. Su causa es porque tiene afinidad en su propósito de vida, o lo que ese país representa en cuanto a forma de ser, llámese costumbres, culturas, comportamientos y proceso evolutivo, desarrollarían esa tarea pendiente que tiene el ser. Por ejemplo, los venezolanos no nacimos en Australia o Pekín. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia no es la misma pese a vivir en el mismo planeta y con el cuerpo con características similares. Cada quien posee su esencia propia, que se encuentra contenida en una orbe personal o un minicampo o subcampo, como ustedes quieran llamarlo, mental, de donde podemos decir o surge la frase que dice que somos un ser único y irrepetible. Y por ello, en unidad con el cuerpo físico, crea una afinidad que atrae lo similar del mundo externo. ¿Con qué? Con la función de desarrollar su dinámica personal. Toda esa dinámica, el campo de interacción, se realiza a través de lo que llamó el doctor Carl Jung el inconsciente colectivo, que a su vez está subdividido en un campo grupal, familiar, individual y global. Podemos decir que país, familia, individuo y el planeta correlativamente. Cualquier acción entre sus miembros en masa crítica balancea o desbalancea el resto. Por ejemplo, una acción política, una acción económica o de otra índole, o una norma de tránsito referida a la velocidad, por ejemplo, donde todos los conductores de ese país deberán sujetarse a ella o recibirán la sanción. Esto sería la ley. Ahora bien, está nuestra decisión si nosotros la tomamos o, por el contrario, la contravenimos. ¿Ve? Entonces, esto es lo que hace que esta conciencia, se vierta o se balancee de un lugar a otro o de un espacio a otro. El segundo postulado de la ley de evolución nos dice: solo los opuestos inducen al desarrollo de la conciencia. Y de allí parte nuestra gran confusión, puesto que tenemos la creencia de que las dificultades son obstáculos y no oportunidades que nos brinda el campo para desarrollar el aprendizaje que nos toca vivenciar. Si bien analizamos quiénes son los opuestos en la corriente eléctrica, bueno, los polos positivo y el negativo, que en alegoría son como policías y ladrones. Para que se dé la corriente se persiguen unos a otros y en esa persecución se genera la corriente eléctrica. Quiere decir que nuestros logros evolutivos no solamente contienen lo positivo, quiere decir que es imprescindible que contenga dificultades, obstáculos para evolucionar y así trascender el aprendizaje. Que por cierto, menos mal, una vez que está realizado ya no se nos vuelve a presentar. Todo esto quiere decir o nos lleva a tomar un nuevo punto de vista, un nuevo punto de forma de entender las cosas, un nuevo punto de reflexión. Y más bien, cuando algo de ello, algún obstáculo, nos estemos experimentándolo, ¿qué es lo que vamos a decir o qué es lo que primero tenemos que pensar? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no fluyo? ¿Qué debo entender de esta situación? ¿Qué me está exponiendo mis acciones que no veo? Si optamos por este tipo de diálogo con nosotros mismos, pasamos a otro nivel de conciencia. En cuántica se le menciona como el observador del observado. Cuando somos el observador del observado, ¿qué hacemos? Nos salimos de nuestra conciencia ordinaria, de la percepción ordinaria, o como Hegel, el gran filósofo, menciona, donde somos objeto y concepto, donde
podemos elevarnos a la conciencia donde vivimos, por ejemplo, en el día a día los valores, la empatía, el respeto, la responsabilidad, enunciada por el Dr. Freud como superyo. De allí la importancia de habituarnos a centrarnos o a concentrarnos en ese nivel de conciencia, mirando desde allí, desde la empatía, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, a nuestra conciencia individual desde una conciencia virtuosa, tal como expresa el budismo, que a su vez tendrá incidencia en la conciencia familiar, grupal y global. Ahora bien, para ello ciertas condiciones aplican, o ciertas condiciones vibratorias aplican. Ya vamos a ver. Nuestras aptitudes de memorización, de aprendizaje, lo que es la parte cognitiva del ser humano, está condicionada a nuestras vibraciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, nuestras ondas mentales que transitan en el cerebro o con el cerebro en ese momento, son la llave de apertura a todas esas otros niveles de conciencia. Ese otro nivel de conciencia, por ejemplo, del superyo, o un poco más arriba, trabajando con la esfera subliminal, ¿no? Donde todos tenemos acceso a la conciencia. Todos tenemos ese nivel donde están, digamos, presentes todas esas esferas mentales donde nosotros podemos interactuar todos esos niveles de conciencia. Por eso, lo reiterativo, pues, de todas las tendencias espirituales de llamar a la meditación. ¿Por qué? Porque desde la meditación nosotros podemos tener el acceso a ese otro nivel de conciencia. Y por eso la dinámica que existe en lo que es el sistema del planeta de ego, como le digo yo, de la tendencia es que nosotros estemos más bien en estrés. Estamos en beta arriba. Beta es el nombre, pues, de la onda. Entonces, cuando estamos en beta arriba, nosotros no racionalizamos esta otra parte, o sea, no memorizamos, no tenemos ese proceso de concentración, de aprendizaje, y bueno, por eso hay tantos niños ahora que tienen déficits de atención, tienen déficits mentales, pues de cualquier cantidad de cosas de la psicología, porque nosotros vivimos continuamente en beta arriba. Y resulta que para que nosotros tengamos esa condición, para que nosotros tengamos ese acceso al aprendizaje, a la memorización y a la concentración, nosotros necesitamos ondas por debajo de 22 Hz. Fíjense que 22 Hz ya son angustia y ya ahí ya estamos a un paso del estrés. Entonces, claro, por eso hay tanta deficiencia en este momento a nivel mundial. El doctor Freud, por cierto, acotó el nivel de conciencia ello. Cuando estamos transitando en ese nivel, estamos, digamos, interactuando con lo que es el gozo, con lo que es el sexo, con lo que es la satisfacción de placeres, con lo que es, bueno, miren, el marcaje de territorio, etcétera, ¿no? Es donde usamos el cerebro reptil y esas son, digamos, lo que el ser humano, el acceso que tiene el ser humano. Pero fíjense, está sujeto a las ondas y, por supuesto, cuando estamos en ese nivel, estamos transitando por ondas beta arriba. Quiere decir que prácticamente que la humanidad, que es la tendencia actual, ¿verdad? Para nadie es un secreto, que están transitando por ese tipo de ondas y ese tipo de onda hace que ellos funcionen o que estén, digamos, en ese albergue de todas esas tendencias. Por eso en la actualidad, pues mire, lo que es el sexo, la complacencia de placeres, llámese droga, llámese alcohol, llámese como se llame, está exacerbado en el ser humano, porque ese ser humano está actuando bajo la influencia de ese tipo de onda. Cuando recorremos el nivel de conciencia del superyo, en respuesta
Ustedes recuerden, pues esto es una experiencia que me imagino que todo el mundo lo ha vivido, ¿no? ¿Qué tenemos como efecto? Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros estamos implementando los valores, ¿qué hacemos? Experimentamos emociones gratificantes, satisfactorias. Hagan memoria cuando ustedes ayudan a alguien, por ejemplo. ¿Qué vivimos o qué experimentamos en el retorno? Satisfacción, gozo, deleite. Y esto es porque estamos en efecto de la causa de uno de los postulados de la ley. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, caso contrario, la desafiamos o la confrontamos o la resistimos, no importa, ¿no? En retribución, ¿qué vamos a vivir? Malestares sociales, rebeldía, anarquía, huelgas, odios, conflictos, etc. Y todo ello derivado del producto obtenido correspondiente a la imposición de conceptos, de los arquetipos humanos y de la forma de entender el mundo. Lamentablemente, la no aceptación de las leyes es la única causa del sufrimiento. Por ejemplo, fíjense, el sistema de ego que yo llamo el sistema global mundial, para mí es el sistema de ego. En ese sistema, todos los que convivimos en él, dado a sus pautas, dado a sus directrices, dado a lo que se ha implementado y se ha, digamos, en cierta forma introducido en él, en definitiva, es el campo donde nosotros experimentamos lo que es el sufrimiento. Todo lo que estamos, digamos, embebidos, sostenidos por el sistema y sus grandes brazos, pues, sus grandes directrices, vivimos dentro del sistema de ego, que es el sistema del sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando estamos experimentando ese sufrimiento, que proviene, ya les comenté en el audio anterior, proviene de esa estructura del sistema de ego, o como dicen los budistas, el samsara, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué se me presenta reiterativamente que no veo? ¿O qué estoy violando, ¿no? Entonces, tomando en cuenta de que atraemos lo positivo cuando estamos dentro de los postulados, como les mencioné en el caso anterior, ¿verdad? Cuando estamos en servicio para alguien, estamos ayudando a alguien, ¿no? Y pasa lo caso contrario cuando nosotros estamos en contradicción con el campo. Cuando es entonces que vivenciamos la escasez, las enfermedades, los inconvenientes, los contratiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, este tránsito que nosotros estamos pasando pues, en ese momento, tiene que ver con otras actuaciones, por supuesto, donde podemos mencionar lo que son los karmas individuales, ¿no? Ahora bien, fíjense, ¿qué podemos hacer? Nosotros cuando estemos en esa experiencia, ¿verdad?, del sufrimiento, podemos preguntarnos, este es un ejercicio, podemos hacer preguntas antes de dormir. Podemos hacer unas respiraciones conscientes, podemos hacer unos ejercicios de Brain Gym, podemos, miren, no sé, buscar música. El todo es que bajemos nosotros a nuestras ondas alfa, destacándose que desde allí nosotros vamos a obtener, a manifestarnos, a integrarnos, a solaparnos, como quiera que le quieran decir, a ese otro nivel de conciencia, desde donde vamos a obtener, que es el campo, vamos a obtener esa certeza, que es la intuición, de la certeza de eso que nosotros estamos preguntando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la herramienta. Le enviamos al campo esa pregunta de ¿por qué estamos nosotros transitando eso? Eso sí, tiene que ser unas preguntas bien precisas, bien cortas y bien puntuales. Una por vez. No podemos volver loco al campo porque no, las directrices no trabajan de esa manera, ¿no? Es una por vez. Entonces nosotros le podemos hacer una pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos pasando ese tránsito. ¿Y qué va a hacer el campo
A través del campo nos va a llegar una información o nos va a llegar un código, nos va a llegar un simbolismo, nos va a llegar inclusive una experiencia de vida donde reiterativamente nosotros estamos viendo y estamos viendo y estamos viendo que nos está pasando lo mismo. Las casualidades no existen. Eso es el campo que nos está enviando una información que no estamos viendo y nos las vuelve a enviar. Como mencioné, las casualidades no existen. Sencillamente son producto de la ley de causación, o sea, causa y efecto. Inclusive allí también el campo nos envía señales y nos envía señales que, bueno, por supuesto casi nadie sabe cómo entenderlas. Existe también la ley de correspondencia. Solamente les voy a mencionar varios de sus postulados para que puedan entender. Pues. En el primer postulado se dice que toda situación es un aprendizaje. Toda circunstancia es generada por uno mismo. No hay ningún evento que no corresponda a quien lo vive. Las personas estamos ubicadas en el lugar que exactamente nos corresponde. Venimos a la vida con lo necesario para vivirla. Y solo sucede lo que tiene que suceder. Solo damos o tenemos lo necesario. Cualquier efecto de violar estas leyes nos imprime malestar durante la experimentación de vida. A través de bloqueos, insatisfacción, dificultad para tener éxito, disputas, miedos, angustia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que atraemos cuando violamos la ley? Cuando estamos violando la ley, ¿verdad? Ya sabemos que van a venir eventos que contravienen nuestros intereses. Están sincronizados por el campo para darnos una respuesta, un efecto, con el ánimo de darnos una guía para que nos demos cuenta que estamos fuera de la ley, aunque sea de forma inconsciente. Cuando rechazamos el evento, nos separamos, huimos, nos perdemos, etc., siempre volverá a presentarse la ocasión donde regresará el evento. Y en ocasiones nos va a llevar incluso más allá, hasta ultimar o aplicarse la ley de saturación desde la acción del campo. Esta es terrible porque nos empuja a obstinarnos de la situación y adentrarnos a descubrir que existen las leyes que rigen el universo, hasta que podamos evidenciar el objetivo por el cual estamos experimentando ese aprendizaje. Como es arriba, es abajo, dice la ley, y acá se enuncia que el desconocimiento de la ley no te exime de pena. Cuando nos rechazamos un evento o nos separamos o queremos huir, etcétera, etcétera, igual se va a presentar nuevamente la ocasión donde ese evento regresará a nosotros, con el fin de que hagamos nuestra tarea. Pues. Inclusive hay una ley que se llama la ley de saturación, cuya acción se efectúa dentro del campo. Esta nos empujará, escuchen bien esto, ¿no? Empujará a obstinarnos de la situación y adentrarnos a descubrir que existen las leyes que rigen el universo. Quiere decir que se nos van a presentar el mismo evento, quizás con otros personajes, pero va a volver a nosotros porque hay una tarea que tenemos que realizar. Y bueno, como se dice aquí en la tierra, el desconocimiento de la ley no te exime de pena, sencillamente se aplica. Por ejemplo, existe la ley de la naturaleza. Ella nos dice, todo lo complementario se atrae. Quiere decir que el macho se atrae con la hembra y viceversa. El ladrón se atrae con el que le toca que le roben. El violador se atrae con la víctima y viceversa. El que le toca enfermarse hace contacto con el virus. La pareja que golpea se une con la que le toca que le golpeen. En fin, el campo predestina la guía del individuo en función de su actuación, de sus causas. Y de allí la ley de causa y efecto o ley del karma, que es el origen o causa de aquellos que le tocan. Como verán, atraemos situaciones y eventos donde su polaridad estará determinada por la violación o no de las leyes y sus postulados. Cabe destacar que hasta ayudar a alguien que no nos corresponde ayudar nos llevará a un evento negativo. Esto es bien importante. Ya verán cómo funciona esto.
estarán preguntando de cómo es eso que nosotros haciendo el bien nos sucede algo malo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, nosotros cuando estamos involucrados afectivamente, ¿qué hacemos? Podemos ayudar, por ejemplo, a un hijo. Entonces ayudamos al hijo, le pagamos su compromiso, siendo ya un hombre, ojo, ¿no? Hago la salvedad, ¿no? Porque siendo niño, por supuesto que es una correspondencia de nosotros de ayudarlo, ¿no? Pero siendo ya un hombre, no. Porque fíjense, estamos inhibiendo su desarrollo y la experiencia para ganarse la vida. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo sobreprotegemos, ¿verdad? Con ese apego grande y amoroso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que eso no es lo que le corresponde a ese campo. Ese campo de ese muchacho debe desarrollarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hace el campo? Comienza a mermar nuestros propios recursos de padre, nuestra salud, con el fin de que se dé la toma de decisiones de ese hijo para afrontar su propia vida, que es parte de la raíz de su camino, alimentar y proteger ese vehículo físico. Y en caso de que le toque, por supuesto, sostener a su propia familia. Cuando estamos dentro de la ley, todo fluye. Fluye por sí solo. No tenemos que hacer absolutamente nada. El campo nos deja fluir. Caso contrario, cuando nosotros no fluimos. Entonces, en ese caso, pues, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa? Fíjense que es muy normal o es muy común en ese triángulo que donde está el salvador, está el victimario y la víctima, es muy común, o mejor dicho, siempre termina así, que el salvador luego se convierte en víctima. Ahí vemos la aplicación de esto que yo les estoy comentando. Cuando uno se inmiscuye, cuando uno está, digamos, sí, esa es la palabra, se inmiscuye en un tema de una acción, de un propósito de alguien. Y entonces cuando nosotros interactuamos con él, el campo hace algo para que nosotros, nos demos cuenta de que eso que estamos haciendo, pese a que es algo bueno, pues entendamos que no debemos hacerlo, que debemos dejar fluir para que esa otra persona pues efectúe su karma. Debo hacer la aclaratoria, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, bueno, pero si nosotros un propósito de vida es el servicio. Sí, sí, es verdad, es el servicio. Pero todo tiene un límite, todo tiene un equilibrio. Porque si nos convertimos realmente en ese salvador, terminamos siendo la víctima de ese evento, ¿no? Y bueno, para cerrar, debemos conocer las leyes, estudiarlas, tenerlas presentes. Es así como que conocemos las reglas del juego. ¿Para qué? Bueno, para apuntarnos a divertirnos, a gozarlo durante ese juego. Si no sabes cómo funciona, tu juego, ¿a qué está? Predestinado a perder al mundo del sufrimiento, sin satisfacciones plenas, bajo un régimen de vacío existencial y más allá, pudiendo accionar la ley de saturación, que como su nombre lo indica, te satura de eventos contradictorios a nuestros deseos, frustraciones, insatisfacciones, dolor, pudiendo inclusive hasta colmarnos con el pensamiento de acabar el juego. Por el contrario, si logras ser el observador del observado y estás la mayoría del tiempo en este nivel de conciencia superior, bajo la óptica de no dejarte alienar por tus condicionamientos individuales, expectativas, lineamientos globales, religiosos, económicos, políticos, educativos, científicos o de las tendencias del sistema de ego, los deseos, las directrices de lo que debo hacer, ser y pensar, y por el contrario, te dejas guiar o estás asintiendo bajo la conciencia superior desde la sabiduría y conocimiento de las reglas del campo, hasta entonces encontrarás la salida al beneficio, a la satisfacción que te brinda la experiencia de vida, afrontando en modo desafío cuando nos toque transitar por los obstáculos, pero siempre aspectado bajo la energía positiva que nos brinda el beneficio de vivir aprendiendo, evolucionando y dentro de la felicidad, goce y disfrute de la realidad. Bueno, gracias por su atención, de ustedes atentamente, de mi Adriana Marcano. Ahí les dejo todo lo que son las redes, la historia, pues de donde viene alguna de estas informaciones. Y por supuesto, bueno, pasamos una ronda de
preguntas y respuestas.